Si Dios me llamó, como quiera voy a llegar a mi destino. Si tú eres de lo que piensa que cuando Saúl se levanta contra David ya todo se acabó, yo quiero que tú sepas, diga conmigo, una cosa tiene que ver con la otra. Te abandonaron, pero diga conmigo, era. Te trataron mal y era. Hablaron de ti y era. Tuviste problemas y era. Te quedaste sin plata y era. No pudiste venir a la iglesia, pero era. Viniste a la iglesia y te trataron mal, pero era. Todo en la vida es necesario, porque todo está escrito. No hay nada que no esté escrito para nuestras vidas. Y esta iglesia se llama Vidas con Propósito. El enfriamiento es necesario, el problema es necesario, las lágrimas son necesarias, la persecución es necesaria, el adulterio es necesario, la fornicación es necesaria, porque hay gente que hasta que no cae es que no conoce la gracia que también es necesaria. ¿Cuántos dicen amén, por favor? Diga conmigo, era. Pastor, usted nos está incitando al pecado. No. Usted peca sin que yo se lo diga, ese de cuento. Pero aún tu caída era necesaria. Porque si tú no caes, sigues con esa actitud de señalar a todo el mundo cuando todo el mundo cae. Las redes sociales se congestionaron hace unos días con tantas cosas, pero diga conmigo, era necesario. Deja de poner tus ojos en los hombres y comienza a poner a tus ojos en el autor y el consumador de la fe. Diga conmigo, era necesario. Yo no puedo poner mis ojos en la gente imperfecta. Tengo que poner mis ojos en el único perfecto. Su nombre es Jesucristo. Cuando el hombre cae, Él lo levanta. Cuando el hombre peca, Él lo restaura. El único que puede sanarte, levantarte, restaurarte, restaurar tu economía, tu salud, tu matrimonio, es Jesucristo. Así que el hombre tiene que caer porque es. Deje de estar idolatrando gente. Hay una línea muy delgada entre la honra y la salamería. Pregúnteme cuál es. Que la honra, aunque bendice al hombre de Dios, no lo pone por encima de Dios. Porque como dice la canción nueva de esta mujer que canta clean, 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 arriba de Dios no hay nadie. Arriba de Dios no vive nadie. Así que los hombres caigan es necesario para que usted entienda que honra está bien, pero salamería es poner al hombre aún por encima de Dios. Cuidado, que mi título no me haga sentirme superior, sino inferior. Porque la Biblia dice mirando a los demás como superiores que a nosotros mismos. Esto no lo inventé yo, esto lo dice la Escritura. Pero ya conmigo, pero es necesario. Es necesario que algunos caigan. Es necesario que algunos tropiecen. Es necesario que algunos se olviden de ti. Es necesario que algunos te den la espalda. Es necesario que no te contesten los mensajes. Es necesario que no te devuelvan la llamada. ¿Por qué es necesario? Pregúnteme por qué es necesario. Porque es necesario que aprendas a depender de Jesucristo. El mensaje menos predicado en la actualidad es Jesucristo. Hoy se hablan de todas las cosas, pero no del centro del mensaje. O se te olvidó que la piedra angular de la construcción no eran las otras cosas, sino Cristo Jesús. La piedra que desecharon los edificadores fue tomada para ser la piedra angular, dice la palabra. El problema es que el religioso la rechaza, pero el que dice que no es religioso, aunque menciona a Cristo, tiene otras prioridades.
Cuidado. Si Cristo no me sana, voy a seguir adorándolo. Si Cristo me sana, voy a seguir adorándolo. Si me da economía, lo voy a adorar, mi amor. Y si no me da, lo voy a adorar igual. Porque mi adoración no es por lo que Él me da, es por quién es Él. Y Él es Rey de reyes y Señor de señores, primero y último, principio y fin, alfa y omega, el único digno de ser. Era necesario, siguiente. ¿Por qué era necesario? ¿Por qué era necesario que Caín matara a Abel? Era necesario que Caín matara a Abel para que se levantara Set. Porque a veces lo que tú llamas como derrota es la oportunidad para una gran victoria. Diga conmigo, es necesario. Yo no sé a cuántos has perdido, pero lo que yo sí sé es que por cada uno que pierda, Dios levanta a otro para bendecirte. Yo no sé cuántos clientes se te fueron, Aura, pero por cada uno que se te fue, 5 van a venir, dice el Señor. Yo no sé cuánta gente te dio la espalda, pero por cada uno que te dio la espalda, uno que te levanta, uno que te restaura, uno que yo vine a profetizar en esta tarde y vengo a declarar que todo el que te dejó, era necesario que te dejara para que te encontraras con Dios camino a Damasco. Hay gente que te dio la espalda, pero cuando ellos te dieron la espalda, te encontraste cara a cara con Dios. Pregúnteme por qué era necesario. Porque hay gente ocupando el lugar que solamente le corresponde a Dios. Mira al que está a tu lado y dile, te amo, te bendigo, pero hasta ahí. Dile, hasta ahí. Dile, te voy a seguir amando. Dile, te voy a seguir amando, pero tú no eres más importante que Dios. Ahora dile sarcásticamente, ubícate. Ubícate. ¿Dónde se pierden las relaciones? Donde el cónyuge comienza a ocupar el lugar que le corresponde a Dios. Cuando dependes de lo que Él haga, diga o piense, es necesario que a veces te rompan el corazón. Porque si no te lo rompe Él, no te acercas al Dios que te lo restaura y que te permite ver a quién le pertenece el primer lugar de tu vida. Así que era necesario que Caín matara a Abel. ¿Para qué? Para que naciera Set. Dale rápido. Era necesario que Sara fuera estéril para ver al padre haciendo un milagro. Era necesario que José fuera vendido para llegar al palacio. Era necesario, ¿qué cosa? Que Noemí perdiera a sus hijos para que ganara a Ruth como una hija leal. Diga conmigo, es necesario. Mi pregunta es, ¿será necesario que esta mujer pierda a sus hijos para poder que se gane una hija? Yo te puedo decir por la palabra que ninguno de los hijos de Noemí hizo por ella lo que Ruth hizo por ella. Hay gente de tu familia que nunca ha hecho nada por ti, pero hay gente del trabajo o de la calle que han hecho más por ti que tu propia familia. ¿Cuántos dicen amén? Bendigo a la familia, pero te tengo que decir algo. Es necesario que te den la espalda. Es necesario que algo se muera para que se levanten las Ruth, que son fieles, que son leales, que te van a acompañar, que dirán, tu Dios será mi Dios, tu tierra será mi tierra. A donde tú vayas yo iré, y a donde sea que te entierren yo moriré. Hay gente acá que antes de llegar a Cristo sentían que su familia no les amaba, que nadie se acordaba de ellos. Un día yo estaba contento
porque el Señor me había bendecido con un trabajo. Y en diciembre preparé una cena. Invité un poco de gente. De toda la gente que invité, que eran muchos, no fue casi nadie. Pero yo no sabía que era necesario que ellos murieran para que viniera mi Ruth. Yo no sabía que yo iba a amar tanto a la gente como yo lo amo a usted. Yo no sabía que iba a compartir mis cenas de Navidad con una familia tan bella como usted. Yo no sabía que era necesario el rechazo para mostrar el corazón de alguien, para que alguien pudiese mostrar que realmente te ama, aunque no le des nada. Hay gente que si tú no le das nada se molestan, pero si les ofreces algo también se molestan. ¿Saben lo que me dijeron? Y nosotros no podemos poner nada si nosotros también tenemos para aportar. Perdón. Es necesario que la gente se ofenda para poder que tú veas el nivel de madurez que tiene el corazón. Es necesario que te traten mal para que tú sepas que el que siempre te sonríe no es el que siempre estará contigo en tus buenos y malos momentos. Hay gente que son especialistas diciéndote que te levantes cuando están mal, pero no son especialistas levantándote la mano o levantando un aplauso a tu favor cuando te va bien. Porque ellos se acostumbraron a verte mal, pero no quieren verte bien, porque ellos piensan que son los únicos que pueden levantar. Pero a alguien vengo a profetizarle en esta mañana ya tarde, que lo que la gente no hizo por ti, no le devolverás mal por mal, le devolverás bien por mal, porque cada quien da de lo que tiene en el corazón. Aunque me traten mal, trataré bien. Aunque se olviden de mí, yo los llamaré y les diré que Cristo les ama, que cuentan conmigo, que los voy a levantar cuando sea necesario. ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios? Yo creo que es necesario que la gente se olvide de ti de vez en cuando, para que tú sepas realmente quién está contigo. Cuando te va mal, tú mira alrededor y sin que Jesús pregunte, te vas a dar cuenta que no están ni los que te acusaban. Jesús le pregunta a la mujer: ¿dónde están los que te acusan? Pero por lo menos ellos querían algo, que la mataran. Hay gente que provocan tu muerte y después se van para que no le coma la conciencia lo que realizaron en tu contra. Hay gente que se alejó de ti y no fue porque simplemente no te amaban, o no fue porque simplemente se quisieron ir, sino porque Dios descubrió sus intenciones y antes de que las materializaran y te hicieran daño, los apartó de ti. La gente juzga por las acciones, el mundo espiritual por las intenciones. Y cuando hay gente que tú sin saber nada se aleja de ti, te voy a revelar algo por el Espíritu. Fue Dios quitándolos porque Él vio lo que tú no viste y oyó lo que tú no viste. Déjalo que se vayan. Es necesario que alguien muera para ganar a otro. Siguiente. Me llama la atención que Saúl se levanta como rey, pero la desobediencia de Saúl era necesaria para levantar a David. ¿Qué está pasando a tu alrededor? ¿Cómo te están tratando? Porque lo que está pasando a tu alrededor es una palabra que dice: es necesario. Pastor, pero se olvidaron de mí, ya no me dan oportunidades. Es necesario. Pastor, pero ya no sé ni cómo hacer. La situación se ha puesto muy difícil. Es necesario. Pastor, pero ¿y ahora qué hago si
se levantaron los celos en mi contra. Es necesario, porque para anunciar que llegaste a un territorio, un ruido tiene que escucharse. ¿Cuál fue el ruido de esta escena? Dice que las mujeres decían: Saúl mató a 1000, David a sus 10,000. Es necesario que Saúl se levante como espíritu de celos para intentar matarte. ¿Por qué? Porque la gente celosa que intenta matarte, lo único que hace es darte exposición pública. Mientras que ellos te corretean, ellos están poniendo tu nombre en alto. Tienes más like, tienes más view, te están correteando. Algo está pasando. Los que no te conocían te están conociendo. ¿Por qué? Porque hay un Saúl que se levantó, y no se levantó porque tú seas malo, se levantó porque eres mejor que él. Dios mío, ¿cuántos dicen amén? Cuando la gente se levanta en tu contra, es porque se sienten amenazados. Porque si no se sintieran amenazados, tú no le das ni frío ni calor, tú no le das ni fu ni fa. Pero cuando se levantan en mi contra, yo sé, algo tiene este Señor que te está incomodando. Aunque te incomode, si Dios me llamó, como quiera voy a llegar a mi destino. Si tú eres de los que piensan que cuando Saúl se levanta contra David, ya todo se acabó, yo quiero que tú sepas que a David lo habían ungido por rey, pero dice que él estaba en Judá, porque había un rey en Judá y había un rey en Israel. Oye esto. Pero a David lo habían levantado para que fuera rey sobre todo el territorio. Diga conmigo, una cosa es el llamado, otra cosa es la unción. El llamado es el timbre de Dios para que tú despiertes, pero la unción es el sello de aprobación para que inicie tu llamado. Te lo voy a poner de esta manera. Cristo está en el desierto, pero si lees el capítulo anterior o los versículos anteriores, te vas a dar cuenta que antes de estar en el desierto estaba en el Jordán, ¿sí o no? Estaba a punto de ser bautizado, pero dice que el Espíritu del Señor descendió sobre él en forma de paloma. Cuando vas a Hechos 1, te das cuenta que el Espíritu Santo vino sobre los discípulos y los ungió, los activó para el llamado del ministerio. No es hasta que Cristo recibe la visitación del Espíritu Santo que es enviado a servir con legalidad. Escuche esto. Quiere decir que Saúl había sido llamado, también había sido ungido y él era rey. Pero dice que el Espíritu de Dios se había apartado de Saúl. Quiere decir que el sello de legalidad se le había quitado. ¿Quién llevó a Jesús al desierto? Dice que fue el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto para ser tentado. Mira que David es ungido como rey, pero aunque fue ungido como rey, había uno que no quería quitarse para que David tomara la posición que le correspondía. Pregúnteme por qué. Porque aunque en la tierra no aprueben lo que el cielo está diciendo, el cielo te va a preservar, mientras que la tierra entiende que su tiempo se acabó y que llegó el tiempo de otro. Quiere decir que hay personas en la tierra que no van a aceptar lo que Dios está haciendo contigo. Y Dios está diciendo: entre más se resistan, más grande será tu victoria. Entre más se resistan, mayor va a ser tu exposición. Entre más se resistan después, mayores serán los aplausos que tendrán que darte a causa de mi aprobación. Así que Jesús fue aprobado y fue llevado por el Espíritu al desierto. Pero dice que el Espíritu dejó a Saúl. Y me llama la atención algo.
Usted puede seguir sin el Espíritu Santo siendo rey. Puede hacerlo. Usted puede tener llamado sin aprobación. Pero llamado sin aprobación siempre termina mal. Cuando Saúl intentó matar a David, nunca pudo. Y David nunca intentó matar a Saúl. Y Saúl se terminó matando solo. Quiere decir que lo que mató a Saúl, escucha eso, fue lo mismo de lo que David, siendo ungido, lo libraba. Dice que cuando David tocaba el arpa, los demonios que estaban en él, los espíritus que lo oprimían, dice que ellos se apaciguaban. Pero cuando el Espíritu de Dios se apartó de él, está con David ahora, y él aleja a David de él, porque David tiene que huir porque Saúl lo quiere matar. Hay personas que no entienden que están alejando con su actitud a los únicos que pueden hacer algo por ellos. Voy a volver a decirlo. Hay personas que con su actitud lo único que están haciendo es alejando a las únicas personas que pueden hacer algo por ellos. La única manera de que Saúl estuviera tranquilo era cuando David tocaba el arpa. Ahora tú estás haciendo que el que toca el arpa, en vez de estar cerca de ti, te esté huyendo. No se parece a la religión. ¿Tú sabes qué me llama la atención? Que cuando alguien cae, los que más duro le dan a los que cayeron de la iglesia son la misma iglesia. Sí, yo sabía que él era así. Te lo dije. Era cuestión de tiempo. Hey, déjalo que ellos se maten solos. Tú no tienes que perseguir a nadie. Esa gente que está en las redes sociales dándole plomo a todo el mundo, le tengo una mala noticia. Usted tiene el espíritu de Saúl. Hey, ven acá. El espíritu de Saúl anda persiguiendo y anda viendo a quién matar. No se parece al diablo que dice la Biblia que anda rodeando la tierra y andando por ella. Saúl anda igualito, correteando a David para ver si lo mata. Y así mismo muchas veces se comporta la iglesia. En vez de levantar al que está caído, lo que hacen es criticarlo más. Y si pueden matarlo, lo matan. El que te hizo daño, no le hagas daño, bendícelo. Ora por ellos. Mis amigos de antes de conocer a Cristo, que no andaban en cosas muy buenas, me dijeron una vez, yo comencé en este camino: si alguien se mete contigo, tú nada más nos llamas. Hubiera tenido que mandar a matar un poco el cristiano. No he conocido a un hombre no creyente que en esta última década me haya buscado problemas. Gracias a Dios que no le tomé el consejo a los muchachos. Hubiese salido una noticia: muere joven cristiano, muere mujer cristiana, porque el único ejército que se mata a sí mismo es el de Dios. Qué tristeza. Si alguien lo hizo mal, tu trabajo es poner tu barba en remojo, papi, y espera, porque por ahí puede salir lo tuyo también. Cuídate tú de no hacer lo que otros hacen, para que no te venga a ti lo que les sobrevino a ellos. Cuando yo veo a un hermano en la fe que está mal, yo no voy a darle ni like, ni tampoco voy a estar comentando nada. El diablo es suficientemente diablo para dañar la reputación de alguien. Yo no tengo que estar haciéndole favores al diablo, dañándole la reputación a nadie, porque 6 cosas aborrece Jehová, y aún una séptima: aquel que pone enemistad entre los hermanos. Y a mí me parece que la iglesia tiene que edificar, no derribar. ¿Cuántos dicen amén? Así que diga conmigo: es necesario que alguien caiga, pero no para criticarlo. Es necesario que alguien caiga para levantarlo y restaurarlo.
cambie su posición de juez. La Biblia dice: si alguno tuviese pecado, abogado tiene para con Dios a Jesucristo. Y tú, cada vez que criticas a tu hermano que cayó, estás en un duelo cara a cara con Jesús. Porque cuando tú lo estás señalando, Él lo está defendiendo. Yo no te entiendo. El Cristo al que tú dices servir es el que defiende al hermano que tú estás derribando. Lo dije. Dice que las tribus se dividieron. 12 tribus de Israel se dividen en tribus del norte, tribus del sur. Entran en una guerra ahora. Pero la del norte dicen: Papá Dios, ¿nos ayudas a vencerlo? Papá Dios le responde que sí. Las del sur le dicen: Papá Dios, vamos a una guerra, ¿nos ayudas a vencerlo? Papá Dios le dice que sí. Mi pregunta es: ¿a quién de los dos le va a dar la victoria si ambos son pueblo de Dios? Ahí lo voy a decir. La intención de Dios no era darle la victoria a ambos, era darle la victoria a unos y meterlos a unidad, ¿no? Lo que pasa es que el problema no es a quién Dios le da la victoria, es que usted está dividido de aquel que usted tiene que ser hermano y que tiene que ser parte del mismo ejército para poder pelear en contra de los enemigos correctos. ¿Usted me está entendiendo? Así que las tribus del norte piensan que van a ganar, las tribus del sur piensan que van a ganar, pero diga conmigo: pero es necesario. Porque Dios lo que está diciendo es: ustedes son dos, pero yo soy uno. ¿Qué dijo Jesús? Para que sean uno conmigo, como el Padre y yo somos uno. Ese es un llamado a la iglesia. Que tú pienses diferente a mí no te hace mejor que yo. Y que yo piense diferente a ti no me hace mejor de lo que tú eres. La misma escritura dice que debemos llegar al conocimiento de la verdad, a la estatura de un varón perfecto, de la plenitud de Cristo. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay tantas iglesias y tantas divisiones? Le voy a decir por qué. Porque aunque decimos servir a un mismo Dios, tenemos un corazón tan egoísta que queremos demostrar que el Dios verdadero es al que nosotros le servimos. El problema no es que hayan muchos dioses, es que hay uno sin hijos, sin identidad. O sea, que tienen hijos que no saben ni quiénes son ellos y quieren decir a los demás quién es el Dios correcto. Jesús lo sabía mejor. ¿Cómo lo dijo Jesús? Jesús dijo: si me han visto a mí, han visto al Padre. La pregunta mía es: ¿usted ve a Cristo reflejado en esa gente que hace una semana estaba criticando al árbol caído? ¿O que hace 2 meses criticaban al otro que cayó? ¿Usted ve a Cristo juzgando al pecador o usted lo ve levantándolo? ¿Se parece ese Cristo a la iglesia de hoy? Está muy alejado de la iglesia de hoy en día. Cristo tenía la suficiente madurez para levantar al ladrón cobrador de impuestos, pero también para levantar al fariseo llamado Nicodemo para que él conociera la vida eterna. Pero hoy en día criticamos la religión y criticamos al mundano, y Cristo lo que vino fue a libertar y a salvar lo que se había perdido. El ladrón necesita acercarse al Padre y el religioso también. Diga conmigo: 2 enemigos que son necesarios: la mundanalidad y la religión. Dios me tiene que librar de los dos. Ir a una iglesia no te hace mejor que nadie, y dejar de ir criticando a la iglesia tampoco. Que alguien te haya modelado mal el evangelio no significa que el evangelio no funcione. Significa que fuiste a conocerlo en el lugar incorrecto.
Deja de estar buscando reyes en centros comerciales. Los reyes están en castillos. El problema no es lo que estás buscando, sino a dónde lo estás buscando. Y Él dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Habrá alguien que entienda que es necesario. Que me persiga Saúl, no importa. Siguiente. Su desobediencia va a hacer que Dios me levante. Que Jonás sea desobediente, lo único que manifiesta es que era necesario para conocer la gracia dentro de un pez. ¿Por qué? Todos tus procesos de la vida apuntan a los procesos de otros que tú no perdonaste ni cubriste con amor. Voy a volver a decirlo. Todos tus procesos de la vida apuntan a los procesos de otros que tú no perdonaste y que no cubriste con amor. Pregúnteme por qué. Porque todo lo que tú atacas se te levanta en tu contra. Escúchame usted. Todo lo que tú atacas se te levanta en tu contra. Se llama principio de oposición. Quiere decir que cuando usted ve que alguien está cojeando de la pata derecha, usted no tiene que juzgarlo. Usted tiene que ponerse en posición de muleta para ayudarlo a caminar mejor. Así que, ¿qué pasaba con Jonás? Jonás no quería ir a Nínive. Él quería que todos los hijos del diablo se murieran. Eso lo dice la Biblia que yo leo. ¿Por qué has dejado de visitar a tu familia que no conoce a Cristo? ¿Por qué has dejado de acercarte a tus ex compañeros de trabajo o a tus compañeros de trabajo? ¿Por qué le has dado la espalda a ese tío o a esa tía que está lejos de Dios? Te voy a decir lo que acontece después de eso. Después de la altivez viene la caída. Todo el que cree estar firme, mire que no caiga. Tenga cuidado, porque lo que hoy usted está señalando en alguien, mañana lo puede visitar a usted. Tenga cuidado, porque lo que hoy tú señalas, mañana te toca la puerta. Aquel que cree estar firme, mire que no caiga. Jonás no quería saber nada de los ninivitas. ¿Sabe lo que le dijo al Señor? Esa es gente despiadada, mala, que tienen tu nombre en poco. Son unos idólatras, pecadores, mentirosos, ladrones, asesinos. Dice el Señor: está bien. Jonás se fue para Tarsis. Estaba en Asia Menor y se fue a Europa. Tarsis es Gibraltar, España, actualmente. Se separó de donde estaba. Pero todo aquel que le es necesario pasar por un proceso, aunque se aleje del lugar de su destino, tarde o temprano el proceso lo va a escupir en el lugar de su destino. Dice que él cayó. Había una situación, lo tiraron debajo de la embarcación. El hombre se está ahogando, un pez lo apaña, está dentro del pez. Y pasa ¿cuántos días? Dice que estaba dentro de la boca del pez, del estómago del pez. Él quería morirse, pero no se podía morir, porque la intención de Dios no es que te mueras, es hacer que tu corazón se ablande. Porque Él no te trajo a este mundo para que tú nazcas, crezcas, te reproduzcas y mueras. Él te trajo a este mundo para que tú nazcas, crezcas, te reproduzcas, tengas propósito, lo cumplas, llegues a tu destino y entonces puedas irte de nuevo. Así que Jonás está ahí en el vientre del pez. Y él quería matar a la gente, pero el que debió morir ahora era él. Y dentro de ese vientre vio la gracia de Dios, porque terminando el tercer día lo escupen en el lugar de su destino. ¿Sabe por qué?
Porque todo aquel que Dios ha llamado y ha ungido y ha separado para una tarea, por más que se aleje de Dios, tarde o temprano se le va a revelar en su vida lo que Él vino a hacer a la tierra. La gracia que vino para su vida, ahora Él la aplicó al pueblo de los ninivitas. Tus problemas huelen a tus críticas. Voy a volver a decirlo. Tus problemas huelen a lo que tú andas criticando. Cuidado, que lo que tú criticas, después comienzas tú a oler a eso. Y el problema es que cuando comienzas a desprender el olor de lo que criticaste, las moscas comienzan a darte vuelta para contaminar lo que Dios puso en ti. Así que Jonás no quería ir, pero aunque su desobediencia lo llevó a Europa, era necesario que se desviara para que en el vientre de un pez conociera la gracia de Dios. Siguiente. Dios revela en tu proceso lo que luego vas a usar para levantar a otros en su proceso. Voy a volver a decirlo. Si tu esposo te dejó, te aseguro que Dios te usará para que otros esposos no dejen a otras esposas. Si tu esposa te abandonó, te aseguro que Dios va a usar ese proceso para que otros no sean abandonados. Todo lo que hoy tú le llamas proceso era necesario para que otro pudiese escuchar que el Dios que lo levantó a ellos también te puede levantar a ti. ¿Y qué pasó? Era necesario que hubiese hambre en el libro de Joel para que se profetizara un avivamiento. En el contexto de Joel capítulo 12, que es el verso 28, lo que todo mundo predica, en el contexto dice: y lloren los sacerdotes entre la entrada y el altar. Dice: los niños, los adultos y los que maman, vengan y derramen sus lágrimas delante de Dios. Pero ¿cuál es el contexto? El saltón, la oruga, el revoltón se habían comido la cosecha. A veces es necesario que se coman la cosecha. ¿Por qué? Porque vas a ver el más grande avivamiento que Dios te ha permitido ver en los últimos días de tu vida. Que se acabe la comida, que se acabe la luz eléctrica, que se acabe el alimento, pero que no te falte la presencia de Dios. Ya conmigo, es necesario. Es necesario que haya hambre para poder que yo entienda que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Siguiente. Es necesario, voy a ir terminando, que hubiese silencio por 400 años para que Juan hablara del Mesías prometido. ¿Cuál es la diferencia entre Juan y los profetas del Antiguo Testamento? Los profetas del Antiguo Testamento hablaban de lo que venía. Juan hablaba de lo que ya había llegado. Juan es mayor que Jesús. Elizabeth fue embarazada antes que María. Juan nace antes que Jesús. Pero Juan no vino para profetizar al que vendría, sino para preparar el camino del que ya había venido. Por eso es que él prepara el camino de aquel que dijo: yo soy el camino. Entonces Juan, la diferencia entre Juan o Isaías o Jeremías o el mismo Daniel, la diferencia entre ellos es que uno habló de lo que venía y otro vio el cumplimiento de lo que ellos habían anunciado. ¿Me doy a entender? Entonces es necesario que a veces haya silencio para poder que tú escuches que el cumplimiento de la promesa ha llegado. A veces tú escuchaste tantas promesas y no viste nada.
Pero a veces sientes como que Dios no te habla, como que ya tú no escuchas la voz de Dios. No es que Dios no te quiera hablar, es que Él está diciendo: ya no te voy a decir lo que va a pasar. Estás a punto de ver cumplirse lo que yo te prometí. Esta generación no va a ver, escucha bien, lo que eran las señales, sino que va a ver el cumplimiento de las mismas. Cuando le dicen al criado: ve a ver si hay una pequeña nube que tenga el tamaño como de la palma de un hombre, anda a ver que si hay alguna señal. Él va y él ve la señal. Si el criado vio la señal siendo criado, tú te imaginas lo que van a ver los hijos siendo hijos. Si el criado se le permite ver lo que se anuncia, a los hijos se les permite ver el cumplimiento de lo que fue anunciado. Así que ahora yo estoy creyendo que alguien un día profetizó, alguien un día declaró, pero yo no estoy en el tiempo de lo que va a venir, sino que estoy en el tiempo de lo que ya llegó. ¿Cuántos dicen amén? No es que tus hijos van a ser salvos, tus hijos son salvos. No es que tu marido va a venir, ya tu marido llegó. Yo estoy viendo sillas vacías, pero estoy viendo también sillas llenas por aquellos que ya llegó el tiempo de su cumplimiento. Se tiene que creerle a Dios, no me crea a mí. Era necesario el silencio, porque por 400 años aparentemente Dios ya no hablaba a través de la voz profética, aunque hablaba de otras maneras. Pero todos los profetas, de Malaquías hasta el primero que era Isaías en el Antiguo Testamento, de atrás hacia adelante, usted puede ver que de alguna manera se silenciaron. No era que Dios no quería hablar, era que hay tiempo para hablar lo que viene, pero también hay tiempo para haber cumplido lo que ya se anunció. Y yo creo que esta es una casa que ha recibido palabras proféticas, y su tiempo de verlas cumplidas es ahora. Ya usted no necesita más palabras proféticas. Usted necesita ver el cumplimiento de lo que ya Dios habló. ¿Cuántos dicen amén? Yo voy a ver lo que Dios dijo. Mis ojos verán lo que el cielo anunció. Era necesario que Cristo se fuera para que viniera el Espíritu Santo. Todo es necesario. Yo amo a Jesús. Él es el camino para yo llegar al Padre. Pero no puedo llegar al Padre si el Espíritu no me guía a la verdad que es Cristo, para que Cristo me guíe al Padre. No puedo. Así que diga conmigo: es necesario. Era necesario que Cristo se fuera para que viniera el Espíritu Santo. Es necesario que Saulo persiguiera a la iglesia para que viniera un despertar. Gracias a Dios por la gente que está pendiente de la iglesia, dándole plomo en las redes sociales, porque es necesario que le den plomo a la iglesia de Cristo. Pero la Biblia dice que también es necesario que digan toda clase de mal contra nosotros, pero mintiendo. Cuidado que lo que están diciendo de nosotros es verdad, porque si es verdad estamos fritos. Pero es necesario que nos persigan y que digan toda clase de mal contra nosotros mintiendo, porque entre más es oprimida la iglesia, por evidencia bíblica, entre más la iglesia fue oprimida, más se multiplicaba. Antes de la iglesia estaba el pueblo de Israel, y dice: y entre más los oprimían, más se multiplicaban. Que venga la opresión es necesaria. Que se levanten los faraones, que se levanten los Saulos de Tarso, porque entre más persiguen a la iglesia, más la iglesia se multiplica. Diga conmigo: era necesario, Dios mío. Es necesario que venga. Siguiente y terminamos. Era necesario.
Concluyo. Ayer pasamos un tiempo en familia bien bonito. Estábamos viendo unas películas en Netflix y vimos una última película donde una familia compuesta por 4 personas, un hijo varón, una hija mujer, papá y mamá. De todos ellos, la única que podía hablar y oír era la hija. Todos los demás eran sordos mudos. Tenían una granja. Y está en Netflix, puede buscarla. Y esa muchacha, qué casualidad que la única que podía hablar tenía una voz bendecida para poder cantar. Pero la familia no podía hacer nada sin ella porque ella era la que traducía, ella era la que estaba pendiente. En una ocasión una de las burras que tenía en un establo se estaba pariendo. Y si ella no escucha el ruido de la burra que se está mal pariendo, dice que aquel burrito venía en una posición contraria y que estaba de alguna manera haciendo que el parto fuera de alto riesgo y podía morir la mamá y el burrito. Entonces me llama la atención que ella escuchó cómo se quejaba aquel animal. Parece difícil, pero una persona entre una familia que sea la única que tiene las capacidades completas, si en medio de tu casa eres el único que busca a Dios, el único que puede oír su voz, y los demás están haciendo las cosas mal, es necesario que tú estés con ellos. No te alejes de la gente porque sea pecadora. Ellos necesitan una luz para alumbrar el camino de pecado que llevan. Y dice que esa muchacha, una maestra, una profesora de música, de canto, escuchó su voz, la propuso en un recital y luego en una audición. En el recital le fue muy bien, los papás fueron, pero los papás no podían oír, pero sí veían la expresión del rostro de las personas que rodeaban o que estaban en el escenario. Y ellos veían cómo las personas aplaudían, otras lloraban. Y me llama la atención que ellos no podían oír la voz de su hija. Los papás no querían que ella se fuera a hacer esa audición porque iban a quedar solos. Pero llegando a la casa después de la audición, después del recital, el papá se agacha donde está la hija, le pone sus dedos aquí en sus cuerdas vocales. Ella comienza a cantar y él comenzó a leer sus labios y a sentir las vibraciones de las cuerdas vocales. Y él comienza a llorar y le dice a la hija que vaya, aunque ellos se queden solos. A veces, a lo único que tenemos para que nos ayude tiene que irse. Pero diga conmigo, es necesario. El día que abramos la iglesia en Aguadulce, voy a sembrar a los mejores pastores que ella ha formado en este lugar, porque es necesario. Los voy a extrañar, pero es necesario. ¿Por qué es necesario? Porque cuando eres tú en medio de una multitud el que puede hacer las cosas, es porque fuiste seleccionado por Dios para estar en medio de los que no las pueden hacer, para que tú les ayudes a hacerlas. La muchacha fue a la audición
calificó. Sus papás y su hermano se quedaron solos. Pero una amiga, la única amiga que ella tuvo en su preparatoria, se volvió novia del hermano que también es sordomudo. Y es la que queda por ella. Ella sí podía hablar y todo. Hijo, a veces es necesario que alguien se vaya para que otro venga. El día que yo me vaya, que me toque irme de este lugar, yo le aseguro que va a ser porque otro va a ocupar el lugar y lo va a hacer mejor que yo. Y el día que eso me toque, me va a dar tristeza, quizás voy a llorar, pero es necesario que yo me vaya para que otro venga. La muchacha logró cumplir su sueño, pero muestran al tiempo que ella regresa a la casa y estaba con un novio que conoció ahí en la escuela y con su familia también. El novio de ella era un muchacho que se dedicaba a las peleas clandestinas y lo habían expulsado de la escuela. Ella fue a buscarlo y él hasta la empujó. Eran amigos en ese momento, haciendo ver que él no la necesitaba. Pero ella fue insistente, porque diga conmigo, es necesario que alguien insista. Cuando todo acaba, ya la película se acaba, vemos que ella queda con el muchacho. Él sale de esa mala vida. Su familia se adapta y aprenden a depender de otra persona, y ellos también a desarrollar sus capacidades. El muchacho comenzó a hacer un negocio siendo sordomudo ahí mismo en la granja. Y era necesario que ella se fuera para que el novio la extrañe, para que su familia la valore, porque a veces la trataban mal. Era necesario que ella se fuera para que ella pudiese cumplir su sueño. Era necesario que ella se fuera para que la amiga se quedara con su hermano y ayudara a la familia. Era necesario que ella se fuera para que ellos aprendieran a depender de ellos mismos de otra manera. Era necesario, siempre va a ser necesario. Perdiste algo, quizás era necesario, pero si todavía no lo has perdido, es porque todavía es necesario que tú puedas recuperarlo. Quizás solamente fue algo transitorio, algo que aparentemente se estaba yendo, pero puede regresar. Aura, hay cosas que aparentemente se perdieron, pero pueden volver. Cosas que habías dado como batallas perdidas pueden ser tus mayores victorias, porque era necesario que algo quebrara tu corazón para que se lo entregaras a Dios sin reserva alguna. Es necesario. Si un día, por alguna razón, me tocara perder a mi esposa, por ejemplo, sea que ella parta con el Señor, sea que algo suceda, me voy a acordar de esta palabra, porque en las manos de Dios nunca pasan casualidades. En las manos de Dios todo proceso es necesario. Mi amor, si un día yo no estoy, acuérdate de mí con estas palabras. Desde el día 1 lo intenté, y hasta el último día de mi vida lo voy a seguir intentando. Yo te amo con tus virtudes y con tus defectos. Hemos tenido diferencias que son. He viajado solo a otros países porque es así. La extraño, me extraña, nos extrañamos, él extraña, nosotros nos extrañamos, vosotros nos extrañáis. Pero acuérdate de esto: desde el primer momento que te vi, yo sabía que eras tú. Y hasta el último día que yo respire, voy a intentar que sigas siendo tú. Siempre. Cuando estés bien, vas a ser tú. Pero cuando estés mal, también vas a seguir siendo tú. Porque es necesario que a veces estés bien, pero también es necesario que a veces estés mal. Porque ¿cómo mostrarte mi amor si eres perfecta?
El amor no se muestra en la perfección, se muestra en las imperfecciones cubriéndolas. Gracias por soportarme. Gracias por valorarme. Gracias por cocinarme. Gracias por enseñarme lo bonito que era ver la vida más allá de Agua Dulce. Yo viajo porque a mi esposa le gusta. La primera vez que salí a algún lugar a ver algo fue porque ella quiso. Ahora me apasiona. Gracias. Los procesos son necesarios. Las caídas son necesarias. La economía baja es necesaria. Las heridas son necesarias, porque las heridas son la oportunidad de Dios sanar tu corazón. Si yo no hubiese sido herido como fui herido desde mi niñez, yo no sería el hombre de Dios que soy hoy. Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien y son necesarias. Que Dios les bendiga.